parte externa superior del prosencéntrico. La corteza cerebral como tal va a estar dividida en su porción media por la fisura interhemisférica. Dentro de esa fisura, si nosotros pudiéramos apreciarlo, como ya lo realizamos en el reconocimiento, tenemos el cuerpo calloso, que va a ser la estructura que nos va a unir los dos hemisferios. Ahora, para la estructura de la corteza cerebral existen diferentes clasificaciones o mapificaciones que se pueden dividir acorde a la anatomía, acorde a los surcos o a la fisiología. Y de ahí es que tanto los neurólogos de antaño descubrieron lo que era la frenología y trataban de darle un significado de función a una área específica de la corteza. Anatómicamente, ¿cómo la vamos a dividir? Vamos a tener básicamente dos surcos principales, que es el surco central o surco de Roland y el surco lateral o surco de Silvio. Estos dos surcos son los más prominentes que vamos a encontrar en la corteza cerebral. Aparte de este, también vamos a tener el núcleo parieto occipital. Surco parieto occipital. Y en su parte interna, el surco calcarino. Todos estos surcos que he puesto ahí son los que nos van a dividir a la corteza básicamente en 4 lóbulos. Un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo occipital y un lóbulo temporal. Acorde al hueso está por arriba de estas áreas. ¿Vale? Okay. Vamos a tener también la presencia de lo que son surcos intralobulares dentro de los mismos lóbulos para poder dar la conformación de circunvoluciones. ¿Vale? ¿Quieren acérquense un poco más? No puedo hablar mucho, que no pueden escuchar un poco. El lóbulo frontal. El lóbulo frontal vamos a tener un surco frontal superior y un surco frontal inferior. Estos dos surcos nos van a dividir a ese lóbulo frontal en 4 circunvoluciones. Una circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. Además de que el surco central o de Rolando va a conformar la parte de la circunvolución precentral o motora. Ahí está pues otro surco, ¿no? Que es el surco precentral o prerolándico. Exacto. Surco precentral o prerolándico, que precede a la cintura de Rolando. Entonces vamos a tener básicamente 4 circunvoluciones en el lóbulo frontal. Tengas en cuenta que la corteza motora, premotora, van a estar presentes en el lóbulo frontal. Lóbulo parietal. El lóbulo parietal va a estar conformado por un surco parietal intermedio. Solamente vamos a tener un surco parietal intermedio. Y esto nos va a dividir a una circunvolución parietal superior y una parietal inferior. Además de que el surco ortolándico o surco central va a conformar a la circunvolución central o área de la somestesia. Más allá de lo que corresponde con el surco parieto occipital, vamos a tener la división del lóbulo parietal con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es toda la porción posterior el surco parieto occipital. No tiene áreas tan definidas. Sí, algunos han estudiado más surcos, pero anatómicamente no tiene mayor implicaciones. Entonces lo vamos a denominar como toda la sustancia que está por detrás del parieto occipital, pero por delante de las zonas más posteriores de las circunvoluciones temporales.
Dentro del lóbulo temporal vamos a tener dos surcos, un surco temporal superior y un surco temporal medio. Ahí no va a ser inferior, ahí le denominan surco temporal, pero sí, es inferior. Y aquí vamos a tener la presencia de tres circunvoluciones: circunvolución temporal superior, circunvolución temporal medio y circunvolución temporal inferior. Esto acorde a la cara externa de la corteza. Dentro de la cara interna, ¿qué es lo que podemos observar? En la cara interna, lo que más nos llama la atención es la presencia del cuerpo calloso y el respectivo diencéfalo, que ya lo revisamos, núcleos basales, etcétera, etcétera, que nos vamos a dedicar más a ello en los siguientes días. Aquí, ¿qué es lo que podemos ver? El surco central, saliendo de la misma corteza externa para meterse en la interna. Este de aquí. También podemos observar la circunvolución del cíngulo, que va a rodear al cuerpo calloso. Cíngulo significa, tiene una etimología que significa como cinturón. Entonces, esa circunvolución del cíngulo va a ser aquel que rodea, porque está en la periferia del cuerpo calloso, en esa misma convexidad que tiene el cuerpo calloso. ¿No? Por atrás vamos a ver el surco parieto-occipital, que es la continuación de este de aquí, pero por la parte interna. Y el surco cargado, que es el único que podemos apreciar por la cara interna. Es decir, puedo ver el surco cargado acá. El único que se puede observar es el surco parieto-occipital. El surco calcarino lo encontramos en esta área. Ahora, dentro de lo que es el lóbulo temporal por su porción interna, vamos a observar dos surcos: un surco temporo occipital superior y un surco temporo occipital inferior. ¿Saben qué son estos de aquí? Y esto nos van a dividir, es el lóbulo temporal, en tres circunvoluciones: la circunvolución para hipocampal, para es paralelo a, adyacente a hipocampo, que se encuentra en la zona lateral del hipocampo, para hipocampo. Justo en esta área vamos a tener las astas de amor, porciones del hipocampo, que vamos a ver más adelante. Y después tenemos estas dos circunvoluciones que se corresponden con la circunvolución temporal superior y la circunvolución temporal inferior. Pero estas, ambas, se dice que son paralaterales. Es nada más para diferenciarlas de las que son externas. Esas son paralaterales. Eso es en general lo que es la clasificación acorde a las fisuras anatómicas que presenta la corteza cerebral, tanto en su cara externa como en su cara interna. Ahora, fisiológicamente se ha dividido en varias áreas muy importantes. Fue por allá con Rodman, por ahí en el año 1950, cuando empieza a clasificar lo que son algunas áreas. Unas se han relegado, otras se han agregado, pero aproximadamente se dice que hay de la área número 1 hasta la área número 52. Esas son las áreas de Brodmann y son las que actualmente todavía se utilizan. Hay dos áreas importantes que tenemos que checar dentro de aquí. Si nos metemos un poco a lo que es la fisiología de la corteza cerebral, la función cognitiva como tal del cerebro humano es muy compleja. Y básicamente todo está representado en las funciones altas de cognición que tiene el cerebro específico del humano, ¿sí? A diferencia de otras especies. Y vamos a ver dos áreas específicas. Una que se encuentra aproximadamente por aquí, se encuentra
caso descubrir. Y la área De Broca. área de Broca. Dos neurólogos, un francés y un alemán, que estuvieron investigando acerca de la función de esas áreas. Paul Broca, K. Broca, no recuerdo qué era acá, Rose Case Broca, por allá en el siglo XIX, empezó a estudiar a un paciente y cuando lo empezaba a analizar, qué era lo que pasaba con él, él entendía lo que Broca le decía, es decir, tenía la capacidad de comprensión intacta, pero al momento de hacer una acción no podía ejecutarla, es decir, no se podía comunicar ni escrito de una manera escrita ni de una manera articulada, hablada, un lenguaje vocal. Entonces, él le decía al paciente qué día es hoy, él lo comprendía, él sabía que era martes, pero para poder el paciente expresarle a Broca que era martes no podía. ¿Esto por qué? Pues porque el área de Broca estaba dañada. Cuando él después lo analizó y hizo una autopsia de ese paciente, se dio cuenta de que esta área estaba necrótica, estaba isquémica, estaba atrofiada. Entonces empezó a estudiar más pacientes y más pacientes que tenían ese mismo daño en esa misma área y tenían la misma signología y sintomatología. Entonces le denominaron área de Broca y a esto lo vamos a conocer como afasia. Ese es un tipo de afasia, afasia de Broca. Entonces, la afasia como tal es la incapacidad de comunicación con un lenguaje oral o escrito. ¿Sale? Esa es la afasia. El lenguaje como tal ha sido el pilar fundamental para el humano. Desde que el ser humano empezó a desarrollar o perfeccionar lo que es el lenguaje, comunicarse con los demás humanos, ha crecido mucho a lo largo de su historia. Es lo que le ha permitido evolucionar y desarrollarse como especie. Es lo que diferencia como tal básicamente a las especies evolutivas inferiores de nosotros. ¿Sí? El lenguaje es una de las funciones de cognición más altas que pueda tener el ser humano. Y para esto se utilizan varias áreas de la corteza cerebral. Dentro de ellas, la área de Broca. La área de Broca es como tal el área para poder emitir una respuesta, ya sea oral o escrita. Es una forma de comunicación. Toda comunicación, como la sintaxis, proviene de un medio de entrada, un procesamiento y un medio de salida, una respuesta. Y esta respuesta la va a emitir el área de Broca. Es por ello que se encuentra tan cerca de la circunvolución motora o área 4 de Broca. ¿Sí? Por la capacidad de emitir una respuesta de tipo eferente motor. Entonces, área de Broca, ¿qué número de área de Broca te corresponde? 44 y 45. Gracias, 44 y 45. Área de Broca número 44 y 45 es la correspondiente a la área de Broca. Y esta área de Broca es la motora. Entonces, cuando hay un daño a nivel del área de Broca, vamos a decir que tiene afasia de Broca o afasia. También encontré como parálisis de lenguajes. Ahorita vamos a checar esos términos. Vamos a quedarnos con área motora, afasia motora. Ahora, Wernicke, otro neurólogo, también le pasó algo parecido con el estudio de unos pacientes, qué es lo que pasaba con él. Cuando él le llegaba a un paciente que tenía daño en esa área, que después le iba a poner su nombre, el paciente no comprendía lo que él le decía, pero podía emitir una respuesta
sin sentido, pero con una tonalidad correcta. Es decir, no tenía una disfunción en la escritura, lenguaje escrito o lenguaje oral. Es decir, sus palabras eran correctas, pero no coherentes. ¿Sí? Entonces al paciente se le decía qué día es hoy. Él podría decir perfectamente que es martes, pero como no entendió el mensaje, no puede decir que es martes. Entonces diría cualquier otra cosa. Se dice que esos pacientes tienen verborrea, es decir, un exceso de lenguaje sin sentido. Verborrea. Cuando hay un daño a ese nivel, se dice que es una afasia de tipo sensitivo o afasia de Wernicke. Esas son los dos tipos de afasia que vamos a encontrar. Y existe una más, que el mismo Wernicke se empezó a dar cuenta de que estas áreas en sí deberían de estar comunicadas. Obviamente, para yo poder recibir un mensaje y poder transmitirlo a una corteza que me puede emitir una respuesta motora, necesito tener un puente de comunicación entre estas dos áreas. Y estas dos áreas se comunicaban por un conjunto de axones o fibras que se le denomina Algo de arcuato, pero ya no me acuerdo. No me acuerdo del arcuato. fascículo arcuato o arcuato. Ese fascículo es el que conecta el área de Broca con el área de Wernicke, o el área 44-45 de Broca con el área 39-40. 39-40. No, 22. 22. Sí, 22. ¿Sale? El área de Wernicke es la área número 22. ¿Sale? Estas áreas están conectadas con este fascículo arcuato, que nos puede dar la otra patología o la otra tipo de afasia, que es una afasia de tipo afasia de conducción. Y esa afasia de conducción no es nada más que un daño a nivel axonal entre del fascículo arcuato. Es decir, mi área de Brodmann y el área de Broca están perfectas, pero no vinculadas. Entonces, manifestaciones clínicas de cómo los pacientes se presentan. Una afasia de Broca o motora, como decía. Principalmente son pacientes que no pueden emitir un lenguaje. Entonces, si él, mi doctor, yo soy paciente que tengo una afasia motora, es decir, no puedo emitir un lenguaje ya sea escrito u oral, lo que él me diga lo voy a comprender, pero no voy a poder responderle adecuadamente o coherentemente. ¿Sale? Entonces, cuando él me pregunte, ¿en qué año vas? En ese momento él me hizo una pregunta, ¿en qué año vas? Entonces, en ese momento es procesado por mi oído, octavo par craneal, llega a parte de los núcleos del octavo par craneal, celular y coclear, sube por el tronco encefálico y llega a la área auditiva, que se procesa a nivel de la circunvolución superior. Ese procesamiento después se conecta con áreas de memoria, porque me estaba preguntando algo que es retrógrado, de pasado, algo que ya almacené yo. Entonces me conecto con mis áreas de memoria, que vamos a ver cuando chequemos memoria, y después esta parte se conecta obviamente con la área de Wernicke para poder yo comprender ese mensaje. Es decir, necesito mi área de Wernicke para poder entender eso, porque igual me da que haya entendido en qué año estás, cuántos hijos tienes o qué día es hoy. Para poder yo diferenciar esas preguntas necesito echarme mano del área, ¿vale? Entonces, una vez que me conecto con área de Wernicke, voy a la memoria, recabo esa información que me está pidiendo
Y para poder yo emitir una respuesta, se conecta con el fascículo R4 y emite una respuesta con área de Broca, con los respectivos músculos de la mano o músculos bucales. ¿Sabe? Pero él me lo está haciendo oral. Entonces, en ese momento, como yo tengo dañada mi área de Broca, comprendí el mensaje, lo fui y vi en mi biblioteca de memoria y tengo el dato. Se lo voy a emitir, pero no puedo. Entonces, en ese momento yo diría leche. ¿Otra pregunta? Yo pensé que estaba pasado. Ok. Eduardo. Ajá. Entonces, ahí hay una afasia de tipo motora, porque la respuesta se entendió. El mensaje como tal es la palabra correcta es Eduardo, pero no puede emitir la palabra correcta con una coherencia fonográfica adecuada. Entonces, hay altos y bajos de la misma fonografía e incluso separaciones de las sílabas. Entonces, tartamudeando, alargando un poco las vocales e incluso haciendo subidas y bajadas del volumen. Ahora, todo lo contrario. Con una afasia de Wernicke o afasia sensitiva, es un paciente que nunca va a comprender lo que yo le diga, pero puede emitir un lenguaje escrito u oral adecuado. Entonces, cuando él me pregunte, ¿qué dice? Entonces, yo no voy a comprender eso. Entonces, ¿qué es lo que voy a decir? No quiero pregúntame. ¿Qué dice? Estaba arriba y entonces la leche subió y cuando estaba en el cañón y proyector Larisa. Ajá. Entonces los pacientes hacen ese tipo de manifestaciones. Esa es la gran diferencia que va a existir entre una afasia sensitiva y una afasia motora. Una pregunta. ¿Qué día es mañana? Miércoles. Loco. Las. Afasia motora. Es decir, la respuesta correcta es miércoles, pero no se puede emitir una respuesta adecuada. Y eso son solo simples palabras, pero si quisiera evocar algún recuerdo, alguna memoria, es mucho más complicado para los pacientes el poder expresarse. ¿Qué estuvo que te caíste? ¿Cómo conociste a tu esposa? En ese momento puede conectarse con sus áreas de memoria, tiene la idea, pero no se puede expresar, ni escrito, ni de manera oral, hablado. Y es una frustración muy grande para los pacientes. Esa es afasia motora. Afasia sensitiva nunca va a comprender lo que yo le pueda decir. O a veces estos son grados de afasia parcial o afasia total. Pueden semi-comprenderlo y emitir una respuesta fonográficamente adecuada, pero con un contexto inadecuado, sin coherencia. ¿Quedó claro esa gran diferencia que existe entre afasia motora y afasia sensitiva? Ahora, la afasia de conducción como tal es función correcta del área de Broca y área de Brodmann, pero una comunicación incorrecta. El paciente clínicamente cómo lo manifiesta. ¿Qué día es hoy? Comprendió el mensaje. Puede emitir una respuesta. Se conectó con las áreas y sabe que hoy es martes. Pero como esta área no está conectada con esta, entonces no puede emitir una respuesta totalmente adecuada y no va a entender el mensaje totalmente adecuado. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación. Es como si fuera el intermedio de estas dos. Y es un poco más difícil de poder diferenciar de los pacientes. Ajá. Pero la diferencia es que hagan de cuenta que como si tuviera una afasia motora parcial y una afasia sensitiva parcial. Sumadas son una afasia de conducción. ¿Cómo puedo revelar esto? Con técnicas de neuroimagen. Tomografía por emisión de positrones, resonancia magnética y estimulación directa de las áreas corticales. ¿Sale? Entonces, básicamente esa es la función principal de estas áreas. Como mencioné,
El lenguaje ha sido uno de los principales avances cognitivos del cerebro humano. Cuando se pierde la falta de comunicación, se dice que se pierde más que el poder comunicarte con otras personas, tanto así como la identidad. ¿Por qué? Pues porque ya no puedes expresar lo que tú piensas, lo que tú eres, hacia las demás personas, tan solo es tuyo. ¿Sí? Entonces se dice que es una pérdida de la identidad de los mismos pacientes por una falta de la comunicación, ya sea oral o escrita.